Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Hola, reciban todo y cada uno de ustedes nuestro saludo. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence les saluda, esperando pues que nuestro Dios Todopoderoso siga derramando bendiciones sobre cada uno de ustedes. Le habla Ángel Mármol y hoy me acompaña, como es ya costumbre, David Helio, para llevarle a ustedes nuestro episodio número 31 del libro de los orígenes, Génesis. Y en el día de hoy seguimos con la parte número 3 del origen del sacrificio por el pecado. Una vez más, gracias por su sintonía y pasamos a nuestro hermano David Helio con el programa del día de hoy. Adelante, David. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a los radioescuchas. Aquí estamos hablando del libro de Génesis y específicamente del origen del sacrificio por el pecado y de otras clases de sacrificio también. Pero definitivamente los sacrificios más importantes son el sacrificio por el pecado. Hemos visto que Caín y Abel ofrecieron sacrificios. Uno agradó a Dios y el otro no. Sabemos que Abel, por la fe, ofreció un mejor sacrificio, según Hebreos 11. También sabemos que la Biblia dice en Isaías que Dios no acepta los sacrificios si el corazón está lejos de Dios. Noé también, al salir del arca, ofreció sacrificios y sacrificios de animales limpios. Y comenzamos a ver con Noé la importancia de la sangre en el sacrificio, porque la paga de pecado es muerte, la vida está en la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que hay que quitar la vida para que haya perdón de pecados. Y así se comienza a ver esa importancia de la sangre en el sacrificio de Noé y el mandamiento que Dios le da de no comer sangre, que se repite también en el libro de Levítico y también se repite en el Nuevo Testamento. Vemos entonces que nosotros hemos visto también que Job hizo sacrificio en los tiempos de Génesis, aunque no está en el libro de Génesis, pero en el tiempo de Génesis. Abraham, Isaac y Jacob también hacían sus sacrificios. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo capítulo 11, versículo 5, como el Salmo de la Semana. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Dios permite que los creyentes tengan circunstancias difíciles y pone a prueba tanto al justo como al malvado. Para algunos, las pruebas de Dios se vuelven como fuego que refina sus almas y lo hacen pensar mejor y lo hacen crecer y lo hacen tener un carácter más cercano a Cristo Jesús, mientras que para otros se consumen el fuego de las pruebas y no pasan la prueba. Entonces es bien importante que el Señor prueba al justo y al impío. Debemos recibir las pruebas como oportunidades para crecer, oportunidades para mejorar, oportunidades para afinar nuestro carácter. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos dice:
Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Qué hermoso versículo donde nos dice que mediante esa fe que tenemos en Cristo Jesús, que Dios nos ha dado, somos protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada o manifestada en el tiempo final. Qué maravilloso versículo. Versículo 6, en los cuales ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Muy interesante ese versículo 6. El versículo 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que el oro es genuino? Cuando se pasa por fuego. ¿Cómo sabemos que los cristianos aman a Dios y que son cristianos genuinos? Cuando pasan por el fuego, por las pruebas y aprenden de ellas y mejoran sus vidas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, nuestra fe más preciosa que el material más valioso de la tierra, el oro, nuestra fe vale más, aunque probado por fuego, se haya hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando pasamos por el fuego, por las pruebas, crecemos. Versículo 8, a quien sin haber visto, amamos a Dios sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Versículo 9 dice, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Las pruebas nos ayudan a crecer y las pruebas nos ayudan también a crecer a tal manera que nos ayuda hasta alcanzar la salvación, porque amamos más a Dios, amamos más al prójimo cuando también sufrimos. Salmo 11, versículo 5, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Que Dios te bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Regresamos una vez más con el desarrollo del tema a continuación. David, Eli, una vez más con ustedes. La Biblia se puede dividir en 3 eras o 3 épocas o edades. El tiempo antes de la ley de Moisés, el tiempo cuando la ley de Moisés estaba en vigor y el nuevo pacto. A veces se llaman las edades o eras, la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. Vemos que en estas eras Dios va aprendiendo la luz poco a poco. Las grandes verdades que disfrutamos bajo el nuevo pacto se ven descubriéndose poco a poco, revelándose poco a poco. Es como si la edad patriarcal fuera la luz de las estrellas, la edad mosaica como la luz de la luna y la edad cristiana como la luz del sol. Así que en este tema de los sacrificios vemos cómo Dios va revelando poco a poco la importancia de los sacrificios, todos dirigiéndonos hacia Cristo. Ya hemos visto los sacrificios en el libro de Génesis y la época de Génesis, en Caín, Abel, Noé, Job, Abraham, Isaac y Jacob. Para perdón de pecados, hemos visto la importancia de la sangre, y ya cuando el pueblo ha crecido en Egipto, después de 400 años en esclavitud, al principio de Éxodo, cuando Moisés pide al faraón, o demanda a faraón que deje ir a su pueblo, al pueblo de Dios, pues él no habla de ir a la tierra prometida. Mira lo que
está pidiendo Moisés en Éxodo capítulo 5, versículo 3. Éxodo 5, 3, leyendo siempre de la versión la Nueva Biblia de las Américas. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto, para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Fíjense cómo Moisés, antes de que Dios diera los mandamientos desde Sinaí y todas las leyes acerca de sacrificios, está hablando de ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor. Mira también en Éxodo capítulo 12, cuando se instituyó la Pascua, mira también lo que vemos aquí, Éxodo 12, 24 a 27. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Y el pueblo se postró y adoró. Ya Dios había preparado a todo descendiente de Abraham para que entendieran la importancia de los sacrificios. Y aquí tenemos la institución de uno de los sacrificios más importantes, que era antes de la ley en sí. Esto es antes de que salgan de Egipto, donde Dios manda hacer el sacrificio de la Pascua y donde la sangre va a proteger a ellos cuando viene el ángel de la muerte, cuando Dios mata a los primogénitos en la última plaga. También vemos cuando ya salen de Egipto y están en el desierto, aún antes del monte Sinaí, pues el suegro de Moisés sale y él también ya entiende lo de los sacrificios. Vamos a leer Éxodo 18, 12. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Así que el libro de Génesis habla mucho de sacrificios. Todos los sacrificios que hacían antes de la ley de Moisés estaban en preparación para que el pueblo entendiera cuando Dios diera unas leyes más exactas en cuanto a los sacrificios que él quería que hicieran. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un placer, un gozo estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de la honra a Jehová a través de nuestros bienes, a través de nuestras ganancias económicas. Dice el libro de Proverbios en su capítulo 3, en su verso 9 al 10, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Hay diversas maneras de honrar a Dios. Honramos a Dios con nuestros labios, profesando su nombre, confesando su nombre. Honramos a Dios con nuestro ejemplo, cuando vivimos una vida conforme a su palabra. Honramos a Dios obedeciéndole, sirviéndole, siguiéndole. Es importante también honrar a Dios con nuestro tiempo. Nuestro tiempo es una similitud al dinero, porque con el tiempo que tú utilizas sabiamente puedes hacer dinero trabajando. Pero con nuestro tiempo, dando nuestro tiempo, es muy importante honrar a Dios. Pero en estos versículos está hablando específicamente de honrar a Dios con tus ganancias económicas, con tu dinero, con tu fruto. Dice, honra al Señor con tus bienes, con tus posesiones, con las primicias de todos tus frutos. Verso 10, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Es importante para nosotros entender un concepto claro del honrar a Dios con nuestro dinero. Nosotros no honramos a Dios con nuestro dinero pensando en multiplicar con eso nuestros bienes. O sea, no damos para que Dios nos dé a nosotros más. Damos porque es un mandamiento de Dios de que sirvamos y ayudemos con los bienes que tenemos. Y es importante para nosotros entender ese concepto, porque muchas personas
piensan y planifican en ser ricos dando. El propósito de dar es obedecer el mandamiento, es ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, servir a Dios. Y si por añadidura el Señor multiplica nuestros bienes, nos da abundancia, entonces gloria a Dios por eso. Pero que no sea la primicia, el propósito inicial, el querer ser rico, el querer tener más posesiones. Voy a dar para que el Señor me aumente. No, doy porque es un mandato, doy por amor, doy porque quiero servir, doy porque quiero ayudar al prójimo. Proverbio 19:17, el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Entonces, apiadarnos del pobre, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, nos va a dar a nosotros una bendición espiritual. Dice que es prestarle al Señor. Y el Señor los recompensará por su buena obra. Siempre vemos, ¿verdad?, que hay una recompensa de Dios cuando hacemos las cosas que Él busca de cada uno de nosotros. Proverbios 28 y en su verso 27 dice, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Es importante no cerrar nuestros ojos cuando vemos la necesidad alrededor nuestro. Es una clave para que la humanidad, nuestra humanidad, vea en nosotros a Cristo cuando nosotros ayudamos con nuestros bienes. Nuestros bienes es una fuente importante de adoración. Esto es un ministerio, hermanos y amigos. Esto es un ministerio. Servir a través de nuestras ofrendas, servir a través de nuestras dádivas al necesitado, al pobre. Es como un ministerio, es un mandamiento del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 9. De su verso 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Verso 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Ahí está el propósito final de Dios, o uno de ellos, porque hay otro más que es dar gracia a Dios. Pero uno de ellos es abundar para toda buena obra, estar haciendo la obra que Dios quiere que hagamos. Verso 9, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Amén. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Regresamos una vez más con nuestro tema en el día de hoy, episodio número 31. Para interpretar la Biblia es importantísimo tomar en cuenta que hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Hay muchas personas que se confunden y ponen a toda la Biblia al mismo nivel y empiezan a enseñarnos que tenemos que guardar ciertas cosas bajo el Antiguo Pacto y otras cosas bajo el Nuevo Pacto, cuando hay una separación clara en la palabra. El libro de Hebreos es uno de los libros
incluyendo a Gálatas también, Romanos y otras porciones del Nuevo Testamento que nos enseña que en la época de la ley, lo de Moisés era como una sombra, era un ejemplo, era un símbolo, era el ayo o el guía para traernos a Cristo. Y quisiéramos leer en Hebreos 9 para ver en verdad el propósito de los sacrificios bajo el antiguo pacto. Era enseñarnos la importancia del sacrificio perfecto que Dios traería después. Vamos a leer una porción bastante larga, pero vale la pena escuchar en detalle en los símbolos del antiguo pacto que representan lo que ahora participamos bajo el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, del 1 al 14. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Esto se llama un lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una mayor y más perfecto tabernáculo no hechos con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de las novillas rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Nosotros estudiamos con bastante detalle y no hace mucho las promesas hechas a Abraham. Muchas personas tienen confusión y creen que el plan principal de Dios tiene que ver con la nación de Israel. Sin embargo, sabemos que la nación de Israel era un paréntesis, un tiempo de espera para la llegada del Mesías, y ahora estamos en la realidad de la salvación en Cristo Jesús, cuando tanto gentiles como judíos se pueden salvar por medio de Cristo. Así que el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto que quita el pecado. No hace falta más sacrificios. Me sorprende que algunos creen que se va a reconstruir el templo allá en Jerusalén y se va a volver a hacer sacrificios de animales. Eso está completamente en contra de la palabra de Dios, porque Cristo es la realidad. Los sacrificios animales son la sombra. Los sacrificios del Génesis se preparan para los sacrificios de la ley, y los sacrificios de la ley nos preparan para el sacrificio perfecto de Jesús, hecha una vez para siempre. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús.
la única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Gracias por estar con nosotros en estos estudios. Que la bendición del Padre esté con nosotros. En este segmento hablaremos de Jesús, el abogado que es justo. Para tener la necesidad de un abogado, tiene que haber un juicio. No entraremos mucho en el tema del juicio, pero sí queremos presentar de que la Biblia habla de un juicio, al igual que habla de un abogado. Y es importante saber cómo adquirir el abogado para interceder por nosotros. Es solamente justo de llegarle a entender que después de la muerte viene un juicio. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y les quiero traer al conocimiento de que el juicio comenzará en la iglesia. Y no tan solo porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, Pedro nos hace la pregunta: ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17. La palabra también nos dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Que también Pedro nos dice que los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. En segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. La función de un abogado es de interceder por el acusado. Sabemos que, como está escrito, no hay justo ni aun uno en Romanos capítulo 3, versículo 10. Y que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nuestro abogado que intercede por nosotros es justo y misericordioso. En sus manos está nuestra condena. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Porque ni aun el Padre juzga y nadie, sino todo juicio se le ha confiado al Hijo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Juan capítulo 5, versículo 22 al 29. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, 17 y 18. En la primera carta de Juan nos dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Jesús es el que intercede por nuestros pecados ahora y será nuestro abogado en el día del juicio, si guardamos sus mandamientos. Amén. Gloria sea a Dios. Que Dios nos bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net.
Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Una vez más, los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, agradecemos su sintonía y les recordamos nuestro número telefónico para contactarnos. Es el área 351-209-5388. En verdad, el sacrificio por el pecado, hay un solo sacrificio por el pecado de todo el mundo que fue hecho por Jesús. Los sacrificios del libro de Génesis solamente preparaba el pueblo para los sacrificios de los tiempos de Moisés en adelante. Y los sacrificios en los tiempos de Moisés preparaba el mundo para la llegada de Cristo, que hizo un sacrificio para siempre. Inclusive en Hebreos 9:15, ustedes lo pueden leer en su casa, se habla de que el sacrificio de Cristo inclusive cubre los pecados que se hicieron bajo el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos versículos más para confirmar este hecho que es muy importante. Primeramente en Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Bien, Jesús es el que nos puede salvar para siempre. Hizo un sacrificio una vez para siempre. Mira lo que dice Efesios 5:1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y vemos también en Hebreos 10:12, quizás la declaración más clara en cuanto al sacrificio de Jesús. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Un solo sacrificio por los pecados para siempre. Cualquier enseñanza, cualquier doctrina que habla de otro sacrificio que tenga valor para quitar el pecado, está en error. Algunos piensan que la cena del Señor, algunos dicen misa, la cena del Señor es un sacrificio, pero la realidad es que la Biblia no enseña que la cena sea un sacrificio. Los que creen en eso, por eso que tienen un altar, por eso tiene un sacerdote que hace ese sacrificio para quitar el pecado. Sin embargo, entendemos en la palabra de Dios que hay un solo sacrificio para siempre, que es el sacrificio de Cristo. Vemos que la cena, no lo vamos a leer ahora, pero ustedes pueden leer en su casa, en Lucas 22, que Jesús dice cuando Él instituyó la cena, dijo, hagan esto en memoria de mí. En la cena miramos hacia atrás, hacia el sacrificio perfecto de Cristo. No estamos sacrificando de nuevo al Hijo de Dios. También en 1 Corintios 11, donde habla bastante de la cena, también vemos que en la cena estamos considerando el presente, porque dice que cada uno debe examinarse a sí mismo. Nosotros miramos el sacrificio de Cristo, nos examinamos a nosotros mismos, para entonces pensar en ese sacrificio perfecto de Cristo, y al participar de la cena y renovar el pacto con Dios, también dice la palabra que estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. La cena del Señor es importantísima. Los primeros cristianos participaban cada domingo, no una vez al mes ni una vez al año. Cada primer día de la semana participaban en la cena, que tiene consecuencias o tiene un memorial del pasado, tiene importancia en el presente y mira hacia el futuro, pero no es un sacrificio. El sacrificio que pensamos y que recordamos en la cena se hizo una vez para siempre. Cristo es el único
sacrificio que quita el pecado. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenas tardes. El tema para hoy: Jesucristo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Vamos a ver en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, versículos 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Dice que nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad sobre los enfermos. En el Evangelio de Mateo capítulo 8, en el versículo 2, vemos que se le acercó a Jesús un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puede limpiarme. Extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Termina la cita. ¿Qué gesto más bello de nuestro Señor Jesucristo? Cuando se le acerca a un leproso, que por lo general los leprosos andaban con una campanita sonándola para que nadie se acercara a ellos, por lo contagiosa que era la lepra. Y este leproso se postró ante Jesús y le solicitó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ocurrió algo extraordinario. Dice que Jesús, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sed limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Nuestro Señor Jesucristo demostró esa autoridad que tiene por encima de las enfermedades cuando Mateo capítulo 8 versículo 5 dice que al entrar Jesús en Capernaum se acercó un centurión y le suplicó diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a todos los que lo oían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Aquí tenemos un maravilloso milagro que ocurre a larga distancia, con un centurión, un pagano, que no pertenecía a los miembros de Israel. Un tercer milagro que vemos aquí es cuando Jesús llega a la casa de Pedro y encuentra a su suegra que estaba en cama, con una fiebre. En el 8:15 dice que le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. En el versículo 16 dice que al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. El ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesucristo era un cumplimiento mesiánico. Se cumplió lo que fue dicho por el profeta Isaías. Verdaderamente Jesús es nuestro Mesías. Que Dios le bendiga. Amén. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp.
Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. En nuestro último segmento correspondiente al día de hoy, una vez más nuestro hermano David Helio. Adelante, David. Jesús se ofreció una vez para siempre, pero nosotros también como seguidores de Jesús y como sacerdotes tenemos que hacer sacrificios, no para quitar el pecado, sino para cumplir con el propósito de Dios. Mira lo que dice Mateo 9:13. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando nosotros aplicamos la misericordia, que es imprescindible hacerlo, estamos sacrificando nuestros derechos de venganza. Dios quiere que sacrifiquemos por medio de la misericordia. Mira lo que dice también Romanos capítulo 12 y versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nosotros tenemos que presentar sacrificios vivos. Hay los que todavía quieren hacer sacrificios muertos, cosas de no comer, de perder el sueño, etcétera, como habla en Colosenses, de los que dicen que se someten a preceptos como no manipules, ni no gustes, no toques. Dice la palabra que son preceptos enseñantes de hombres. Dicen en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Sacrificarse por sacrificarse, como muchos hacen promesas, hacen sacrificios, caminan de rodillas, ayunan, etcétera, sin un propósito, un sacrificio muerto no sirve. Cuando uno se sacrifica, no comiendo, perdiendo el sueño, dando dinero, dando tiempo, es para un propósito útil, es un sacrificio vivo. Pablo es un tremendo ejemplo de un sacrificio vivo. Él no se sacrificaba nada más por sacrificarse, sino que se sacrificó para predicar el evangelio con un propósito, ayudando a los demás. Uno se sacrifica, eso es un sacrificio vivo. Pero también habla la palabra de sacrificio de alabanza. Mira lo que dice Hebreos 13, 15 y 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mira estos sacrificios vivos, sacrificio de alabanza, fruto de labios, sacrificio de hacer el bien, sacrificio de ayuda mutua. Nosotros sí hacemos sacrificio, pero son sacrificios vivos, son sacrificios con un propósito en esta vida para Dios. Son sacrificios espirituales, como dice 1 de Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que nosotros presentamos y damos sacrificios espirituales. Ahora, sobre todo, el amor es el gran sacrificio. El gran sacrificio de Cristo fue con amor, y el mayor sacrificio que nosotros podemos ofrecer es amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a ver lo que dice Marcos 12, 32 al 34. Y el escriba le dijo: Muy bien, maestro,
Con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Los sacrificios de Génesis nos llevan a los sacrificios del antiguo pacto, los tiempos de Moisés. Los sacrificios de Moisés señalan y nos llevan a los sacrificios, el sacrificio perfecto de Cristo. Un sacrificio que quitó el pecado una vez y para siempre. Y ahora nosotros, como sacerdotes de Cristo, nosotros como seguidores de Cristo, también hacemos sacrificios, pero son sacrificios vivos, sacrificios que tienen sentido. Y el sacrificio más grande podemos resumirlo en la palabra amor, porque hay que sacrificar el ego para amar a otro, hay que sacrificar los derechos para poner a otra persona como más importante, como hizo Cristo con ese sacrificio perfecto. Como Él tomó su cruz, nosotros tenemos que llevar nuestra cruz, sacrificándonos para la gloria de Él. Pero para quitar el pecado, lo único que hace falta en cuanto a sacrificio se refiere es ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.